到，我已经看到了。Hola amigos de Jackie Chan Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión hacemos review de la recién estrenada en Netflix Wish Dragon o El Dragón de los Deseos. Para aquellos que todavía no sepáis qué vínculo hay entre Wish Dragon y Jackie Chan, bueno, hay que decir que Wish Dragon es una película producida por Jackie Chan con su firma de Sparkle Roll Media. Y además en la versión china, en mandarín, Jackie Chan le pone la voz al dragón Long. Por ese vínculo tan íntimo que tiene Jackie Chan con esta película, con esta producción, no podemos hacer otra cosa que comentarla y hacer esta review que os tengo preparada. Es una película producida por Sony Animation Pictures, responsables, entre otras, de la saga Hotel Transilvania, Lluvia de albóndigas, Spider-Man Un Nuevo Universo, las más recientes Los Mitchell contra las máquinas, la saga de los pitufos y un largo etcétera. Y también producida por Jackie Chan con su sello Sparkle Roll Media. La película está escrita y dirigida por Chris Applehans. Si bien es cierto que esta es la primera ocasión que coge la batuta de dirección, por lo que podríamos decir que es su ópera prima, Chris Applehans viene de una larga trayectoria en el mundo de la animación, ya que ha participado en el departamento artístico de grandes películas, realizando labores tanto de maquetación, de diseño de personajes, animación y demás. Entre ellas, y las más representativas, Los mundos de Coraline, El origen de los guardianes, Angry Birds la película, El gato con botas, Tania y el sapo, Monster House, El fantástico Mr. Fox, por lo que podemos decir que Chris Applehans es una persona que tiene muy interiorizado el mundo de la animación. Wish Dragon se estrenó en el mes de enero en China, aprovechando el año nuevo chino, como suele ser habitual en grandes producciones. Lo que sí que es cierto que cuando fueron a estudiar su proyección a nivel internacional, por motivos del COVID y el mal trago que están pasando los cines hoy en día, se aprovechó de la situación la plataforma Netflix y adquirió todos los derechos para su proyección en el mercado internacional. Por lo que se hizo con todos los derechos de distribución para lanzarla directamente en su plataforma sin pasar por las salas de cine. El estreno ha sido el pasado viernes, el 11 de junio, que se ha estrenado en múltiples países simultáneamente. Bueno, ¿y qué nos encontramos en Wish Dragon? Realmente, si lo miramos bien, se trata de una adaptación un tanto sui generis del cuento de Aladín y la lámpara maravillosa, pero con los suficientes cambios como para encontrarnos con un producto bastante original y atractivo. La principal diferencia que nos encontramos entre Wish Dragon y su versión original es que Wish Dragon está ambientada en la actualidad, por lo que nos permite un eje de humor bastante divertido cuando Long, el genio que en esta ocasión es el dragón de los deseos, tiene que lidiar entre su recuerdo de la realidad de hace 1000 años con la actualidad de hoy en día. Poniéndonos en contexto, os voy a destripar un poco el argumento, pero no revelaré ningún spoiler que pueda arruinaros la película. Simplemente vamos a hacer una pasada muy por encima sobre el argumento y de qué va la película. Wish Dragon transcurre en la ciudad china de Shanghái y nos cuenta la historia de Dean y Lina, dos niños, niño y niña, que se conocen de pequeños y entre ellos pues coinciden enseguida en su forma de ser y sus aficiones, creando un vínculo y una amistad que iría más allá a lo que puede ser una amistad normal y corriente. Tal es el vínculo que los une y esa gran amistad que prometen de niños pues ser amigos para siempre. Tras una infancia juntos, por motivos laborales de su padre, pues Lina debe abandonar la ciudad, por lo que ambos se ven separados y pierden todo contacto por muchos años. Pasan los años y nuestros protagonistas crecen, llegan a la universidad
Y bueno, pese al tiempo y la distancia, no pasa un día en el que Dean no sueñe con su único objetivo, que es volver a encontrar a su gran amiga Lina. Un día Dean topa con un extraño anciano que le hace un regalo, que es una antigua tetera de la cual aparecerá Long, que es un dragón mágico que le concede 3 deseos. Y bueno, y hasta ahí puedo leer, ya que es la trama básica de la película. I miss you. Listen, boy. This'll be easy. This teeth. How do you fit in this teeth? So small. Excellent choice. You see, it's my ring. Want my Hop on. The dragon. Fly me across the city. Wish this traffic would... La película es muy recomendable y si obviamente está destinada a los más pequeños de la casa, los adultos la disfrutan perfectamente. No es para nada ñoña, es decir, que tiene sus momentos de humor, sus momentos graciosos, pero la historia está muy bien llevada. La historia cuenta con varios giros de guión bastante interesantes que le dan un toque extra de originalidad a la película. Tiene sus toques de humor y, como ya he dicho antes, el hecho de que Long, nuestro dragón, haya estado dormido durante 1000 años, pues genera una serie de momentos graciosos y simpáticos, pero sin llegar a ser nada ridículo. También tiene sus momentos de acción, de hecho hay bastante acción en la película, sobre todo motivado por el primer deseo que Dean le pide al dragón, en el cual adquirirá unas habilidades muy especiales que ya veréis. Pero sin duda lo más trascendente de la película son los mensajes que nos aportan, que son sobre todo la diferencia entre clases, la humildad y sobre todo pues la amistad, que sin duda es el motor vehicular de la película. Wish Dragon tiene una factoría exquisita, una grandísima calidad de animación y un buen diseño de personajes, sobre todo Dean, que es nuestro protagonista, que tiene un gran carisma. Y una de las cosas que más me han gustado es cómo han focalizado la animación. Es decir, si bien está un poco por debajo de la calidad que pueda tener una producción de Pixar, han sabido darle mucho detalle a lo que realmente nos importa para que nos focalicemos toda nuestra atención en ello, dejando un poco más olvidado o más difuminado otros aspectos secundarios de la película. Me refiero tanto a nivel de escenarios como de personajes, es decir, donde transcurre lo que tiene que transcurrir, donde nos tenemos que fijar, está perfecto, mientras que lo otro es un poco más estilo boceto, y de hecho los personajes secundarios no nos llaman la atención porque no tienen nada que lo caracterice expresamente. Una de las cosas que también llama la atención es la localización de la historia, que está ambientada en la ciudad de Shanghái. Yo, que he estado 2 veces en Shanghái, pues me ha resultado bastante fácil identificar esos edificios más característicos, sobre todo el centro de negocios, el centro neurálgico, el Bund, y bueno, lo vemos allí perfectamente y llama mucho la atención pues el poder identificar esos lugares reales dentro de la película. A nivel personal, una de las cosas que más me ha llamado la atención y que más me ha gustado ha sido pues el diseño del villano principal y sobre todo sus habilidades y su forma de pelear, que nos recuerda mucho a algunos personajes del cine de Kung Fu o el cine Made in Hong Kong, y la verdad es que ha sido un guiño que me ha parecido muy simpático y bueno, la verdad es que es bastante original. I really do want to say I'm sorry. Sorry for what exactly? Sorry for acting like such a jerk. Apology accepted. Now get him, Dan! Kick him right in his stupid face! Get him! Kick him! Kick him! Good! Head over the teapot, kid.醉拳，不外如是啫。Pero de todas las cosas, lo que yo destacaría realmente, y que sí que me ha gustado mucho, es que han sabido mantener la premisa inicial del valor de la amistad. Y no han intentado colarnos en la historia un romance entre Dean y Lina.
Estoy convencido que si esta misma película lo hubiese hecho Disney, hubiese salido por ahí en medio un romance de estos que cuesta digerir. Y la verdad es que lo han hecho muy bien. Tengo entendido que habrá una segunda parte y bueno, no descarto que una segunda parte de Wish Dragon a lo mejor sí que lo enfoquen hacia esa vía de un romance, pero bueno, de momento han guardado muy bien las formas y me ha parecido todo un detalle y han sabido pues mantener el significado de la película. Y bueno, y obviamente hay que hacer una mención especial a Long, nuestro dragón de los deseos, que aparte de tener un diseño muy llamativo y muy original, sobre todo con ese color rosa que no es muy habitual, pues, y aparte de que Long nos aporta esa nota cómica dentro de la película, sí que es cierto que tiene una evolución muy interesante. Hay que comentar que en la versión internacional, la versión inglesa-americana, la voz de Long, del dragón, la pone el actor John Cho, que os sonará seguramente por películas como la saga de Star Trek, la saga Harold y Yuma, American Pie y un sinfín de apariciones en múltiples series. Hi, I'm John Cho. I'm the voice of Long in Wish Dragon. I am a magical wish dragon. Pero lo más importante, o al menos aquí en el canal de Jackie Chan Spain, es que en la versión en mandarín, el actor que se encarga de dar vida al dragón Long no es ni más ni menos que nuestro actor favorito, Jackie Chan. Hay que decir que en la plataforma Netflix podemos disponer del audio en mandarín, por lo tanto, si queréis verla con el audio original subtitulada, pues podréis escuchar la voz de Jackie Chan. Lo que sí que es cierto que cuesta mucho identificarlo, y es que Jackie ha hecho una labor interpretativa muy sutil, y bueno, ya ha sabido darle o hacer una interpretación vocal para dar una voz muy especial, muy característica a Long, que se dista mucho a la voz que tenemos identificada con el propio Jackie. Y bueno, y en resumen, decir que la película es bastante recomendable, disfrutable, para ver en familia, para ver uno solo, mantiene un buen ritmo durante todo el metraje y la verdad es que entra como un tiro. Que sí, es cierto, es una adaptación de Aladdin, hay muchas cosas que nos resultarán familiares, hay cosas que ya hemos visto en otras versiones, pero también es cierto que han sabido hacer esos cambios sutiles, es decir, hay varios giros de guión que hacen que la película pues tenga un toque especial y que guarde originalidad por sí misma. Por lo tanto, si no somos quisquillosos en ese aspecto, lo que digo, dispone de los suficientes cambios para darlo por válido. Para finalizar, mi valoración, un 9 sobre 10, sin dudarlo. Gran animación, bonita historia, mejor mensaje. Y bueno, Jackie Chan está ahí, por lo que con eso ya gana un par de puntos y merece la pena. Y bueno, este ha sido un vídeo bastante corto, eso es todo, espero que os haya gustado. Gracias por todo, nos vemos.